Adesso, dopo questo primo gruppo di esperienze, Le pedimos a Jesús Morán que nos diga algo sobre el sentido profético de la visión social de Chiara. racchiuso nell'azione di Chiara. Lo invitiamo qui con noi. Gracias. Un día, Dios mío, yo vendré hacia ti con mi sueño más loco, llevarte el mundo entre los brazos. A 10 anni della morte di Chiara, Después de 10 años de la muerte de Chiara, todavía hoy estamos admirados por la profecía social de esta extraordinaria mujer que con su ideal de luto omnes, desde su intento llegó a todo el mundo. Hace algún tiempo, un amigo me contó una fábula bellísima que me hizo reflexionar mucho. Querría empezar esta intervención mía con un breve pasaje de la misma. Seduto sul margine estremo del pianeta, Sentado en el borde extremo del planeta, donde había sido arrojado, con las piernas colgando dentro de la oscuridad del universo, un enano miraba la Tierra como si estuviera en una nave espacial. Sintió pena por estar fuera de la fábula de Blancanieves y ser olvidado. No sabía cómo había llegado al Uperurano, pero no le importó la inusual libertad grabada en el alma de estos seres que, además, por su altura, están poco inclinados a la dominación. El autor de la historia de los enanos y de la niña salvada por el príncipe azul era aficionado a ciertos números recurrentes y simbólicos, y por esta razón había decidido eliminar el octavo enano de la fábula para tener un buen 7 para colocar en su historia. El hecho es que el personaje, ahora vivo para sí mismo, borrado de las páginas, había seguido el destino de todas esas criaturas del arte que no pueden ser vistas ni contadas por los seres humanos. Uno no puede imaginarse qué poblado está el Hiperurano. Allí habitan todos los personajes de las historias que quedan en los cajones de los artistas que no han tenido una salida a la escena para darse a conocer a la humanidad. En el Hiperurano también están los personajes pensados y luego olvidados por los escritores y poetas. En fin, todos los ilustres desconocidos. No hay de imaginarse que sean figuras exitosas, como entre los hombres están los feos, los bellos, los inteligentes, los sabios, los perversos, los necios. Un muestrario muy grande y variado. El enano, para estar un poco en soledad, tuvo que empujarse hasta el final del límite del planeta. Así respondía a la inclinación que el autor le había dado a la historia de Blancanieves. Alguien que está distante para pensar, pero no por orgullo o soberbia, más bien para preguntarse de vez en cuando la razón de las cosas, o mejor dicho, el profundo significado de los acontecimientos. Es por eso que uno de los nombres que el autor había pensado darles antes de sacarlo de la historia fue Profúndolo. El enano, con los pies colgando sobre el universo, comenzó a ejercer una nueva calidad que adquieren los habitantes extravagantes una vez llegan al Hiperurano, para ser recompensados por el castigo sufrido, es decir, de no haber sido vistos por nadie más que por su propio autor, pueden ejercitar en los hombres lo que los hombres normalmente pueden hacer con los personajes de las historias, mirar en sus vidas hasta la intimidad del alma y de los pensamientos. La storia di Profondolo è la storia dei profeti di tutti i tempi. La historia de Profúndolo es la historia de los profetas de todos los tiempos. Ellos son más grandes cuanto más pequeños son, o parecen ser a los ojos de los hombres, descartados por los hombres, ridiculizados, a menudo asesinados. Son los predilectos de Dios para cumplir lo que ninguno otro es capaz de hacer. Los profetas, de hecho, son los pequeños de Dios. He aquí su grandeza, aunque a menudo parece que viene en otro planeta. Como sabemos, la palabra profeta viene del griego e indica no tanto el que predice el futuro, sino el portavoz, el mensajero de Dios. En la Biblia existen también las profetisas. Los profetas de Israel
hablan al pueblo en nombre de Dios y todo puede ser objeto de su palabra, porque la palabra de Dios no tiene límites. Il cielo sovrasta la terra, tanto le Así como el cielo está muy por encima de la tierra, así también mis caminos superan sus caminos y mis pensamientos superan sus pensamientos. Estas son palabras de Isaías. La vida de Chiara también tiene sabor de profecía, pero no se puede comprender el carácter profético de su persona prescindiendo del contexto histórico en el que nació y vivió y de su participación en los destinos de la humanidad. Su nacimiento en el Trentino, entonces, una periferia existencial de gran significado histórico y social, la experiencia de la pobreza, el drama de las guerras mundiales. En medio de los acontecimientos de su tiempo que evocan precisamente la historia de los profetas, pero también la sabiduría bíblica y la apocalíptica, he aquí que se manifiesta en ella un carisma particular, el carisma de la unidad que la lleva a cambiar claramente y decididamente a la fraternidad universal. Hacer de Jesús en la tierra, reflejarlo como un espejo, refleja rasgos y movimientos. Ser el espejo de Jesús. Prestar a Dios nuestra humanidad para que la use para hacer que reviva a su Hijo predilecto. Por eso, hacer como Jesús, solo la voluntad del Padre. Poder tener siempre en la boca aquellas palabras que Jesús decía de sí. El alma debe, ante todo, dirigir siempre la mirada al único padre de muchos hijos. Después, mirar a todas las criaturas como hijas de un único padre. Sobrepasar siempre con el pensamiento y con el afecto del corazón todo límite puesto por la vida humana y tender constantemente y por costumbre adquirida a la fraternidad universal en un solo Padre, Dios. Y la voluntad del Padre está contenida en el Evangelio y es ser una sola cosa con Dios Padre por medio y con el ejemplo de Jesús y ser una sola cosa con todos los hermanos. Ut omnem unum sum. En estos apuntes del 2 de diciembre de 1946 se pueden captar los puntos fundamentales de la profecía social de Chiara Lubich. De hecho, Chiara no fue una reformadora social, como no lo fue tampoco Jesús. El sueño de Chiara, en efecto, tiene una orientación más alta y más profunda. Va al fundamento antropológico y teológico de cada reforma social. Es la fraternidad universal y la unidad como la pensó el hombre Dios, Jesús. Por ello, podríamos decir que la primera obra social de Chiara fue la misma comunidad de los focolares nacida en Trento, enseguida después de la guerra que, tomando al pie de la letra las palabras de los Hechos de los Apóstoles, vivían la comunión radical de los bienes y se dedicaba a asistir a los pobres y a la multitud de damnificados que el conflicto había dejado a sus espaldas. Esta raíz nunca se ha perdido. Al contrario, es la fuente inspiradora de todas las acciones y proyectos sociales realizados en todos estos años por ella y por los que, habiéndola seguido, han hecho propio el ideal de la unidad. En todo ello se evidencia el genio humano y eclesial de Chiara. Genio humano porque la resolución de los problemas sociales cada vez más graves, no obstante las apariencias y el progreso tecnológico, con la masa creciente y escandalosa de desheredados, descartados, desplazados en todos los hemisferios de la Tierra, fruto de sistemas infames y de una globalización al servicio de las potencias hegemónicas del mundo, no depende, según el punto de vista de la mente más lúcida del presente y también del pasado, de estrategias con trasfondo sociológico o de acciones que actúan sobre los estratos superficiales de la realidad humana, aun cuando sean pertinentes e indispensables, sino de las opciones fundamentales y de los valores profundos que mueven las conciencias.
genio eclesial, porque la misión de la Iglesia no se limita a programas que ponen en acción la caridad y el cuidado de los últimos entre los hombres bajo cualquier aspecto. También esto es indispensable, sino en el anuncio, a la luz de la encarnación del Verbo, de la dignidad de todo ser humano como hijo de Dios. No se afirma la verdadera dimensión social del carisma de Chiara Lubich sin estas motivaciones esenciales. Estas dos motivaciones esenciales, la antropológica y la eclesial. El carisma, en definitiva, como profundizará mejor María Voss más tarde, hunde sus raíces en el misterio de Dios uno y trino, que constituye la estructura profunda de la unidad, como Chiara la concibió, como la recibió de lo alto y la hizo praxis cotidiana a todos los niveles en las relaciones humanas. Para Chiara, por tanto, como para la gran tradición filosófica y religiosa rusa, la Trinidad es el modelo social al cual hay que mirar para construir un mundo verdaderamente humano. Es lo que afirmó Adam Biela en su profusión del doctorado honoris causa a Chiara Lubich en Ciencias Sociales de la Universidad Católica de Lublin. Las ciencias sociales aspiran a un paradigma que contribuya a hacer más civil la realidad social, transformando amplias áreas de desintegración, conflictos, guerras y masacres insensatas de seres humanos causadas por otros seres humanos en lugares de integración, concordia y benevolencia recíproca. La única alternativa a la desintegración social es la integración, a la rivalidad y al egocentrismo, la solidaridad humana. El fenómeno del movimiento de los focolares, cuya guía carismática es Chiara Lubich, constituye un vivo y concreto ejemplo de aplicación en las relaciones sociales del paradigma de la unidad, tan necesario en las ciencias sociales para adquirir una nueva fuerza de aplicación. Podemos afirmar entonces sin titubeos que el carisma de la unidad de Chiara Lubich está conformado por una intrínseca socialidad que trata de articularse y desplegarse de mil modos. Desde el estudio, por eso las escuelas sociales fundadas por Chiara Lubich en los años 80 y los programas académicos con este fin promovidos por el Instituto Universitario Sofía, a la vida y a la acción. Pero, ¿cuáles son concretamente las consecuencias de esta perspectiva para todos nosotros? Vuelvo a la fábula de Profúndolo. Después de alternas vicisitudes entre su corazón y los hombres y mujeres de la tierra, a los que quería consolar, llegó a un íntimo pensamiento. El pequeño enano sabía que no podía hacer nada por su amada gente. Sin embargo, para consolarse, pensó que el hiperorano, en el fondo, estaba en el universo, como la Tierra, el mismo universo. Dentro de sí dijo: este corazón ahora es libre de volar. Cierro los ojos y alcanzo a esos hombrecillos allá abajo, cuya vida ya conozco, y sé su nombre y sus tormentos. Cierro los ojos, pensó el enanito, y dejo que mi corazón alcance las casas, las oficinas, las almohadas bañadas con lágrimas secretas, y secuestro todo el mal que encuentro. Después, como dice prima, viajo de luz en luz. Dejaré que todo caiga en el inmenso universo. Está lleno de estrellas, pensó. Calentará todo el frío causado por las divisiones y los resentimientos. Así pasará esta tremenda prueba que amenaza tantas almas hasta la desesperación. Pasará. Con este pensamiento, el pequeño enano se quedó dormido al borde de las piedras que lamían la inmensidad y no sabía que entre todos los que habían sido abandonados en el hiperurano sería el primero que se había ido. Una historia, lo estaba esperando. Una historia nueva,
Uno de esos hombres por los cuales había ofrecido y esperado, había escrito en una hoja blanca el título de una fábula. El enano adormecido era el protagonista, él, justamente él, que había sido uno de los descartados, un personaje que no valía nada. Y entonces, miren lo que escribió el autor en el prólogo de su historia. Había una vez un enano que nació mal, pobre, sin padres, y había sido abandonado. Una vida que nadie consideraba porque tenía tantos defectos. Después estaba el mundo. Este pequeño e insignificante hombre, un enano en comparación con los demás, este minúsculo e insignificante ser, puesto aparte por todos, para el cual todas las esperanzas parecían perdidas, se salvó de la muerte. Por esto, ahora, cuando se mide un hombre, se mira mejor que antes, se conoce su valor. Algunas veces, en estos se esconden grandes verdades. También a todos nosotros nos espera una historia. También a nosotros tenemos una historia delante de nosotros. Chiara es la autora que nos rescató para hacernos protagonistas de un sueño, todos protagonistas, sin excluir a nadie. El gran teólogo dominicano habla del principio de la pequeñez, que según él resume la teología del Papa Francisco. Se trata de la convicción que la salvación viene desde abajo, más que desde arriba. Le situazioni di potenza sono in definitiva sterili. Las situaciones de potencia son en definitiva estériles. Ellas están unidas a una cierta condición de un sistema global capaz ciertamente de mejoras y eventualmente de extensión, pero dentro de una configuración cerrada, incapaz de una verdadera creatividad. La novedad viene justamente del inclinarse que se producen en los sistemas globales. La diagnosis de Papa Francisco es que nuestro sistema de masa está gravemente malogrado, pero que justamente a través de las brechas vendrá la salvación. L'idea del più debole è sempre la migliore. La idea del más débil es siempre la mejor. En la Laudato Si, el Papa desciende al concreto. Le iniziative di piccoli produttori. Las iniciativas de los pequeños productores aquí y allá, en las orientaciones de la técnica concreta, la preocupación de lo bonito en las actividades humanas, la vitalidad del principio del amor a nivel de la existencia de cada día, iniciativas locales para la energía renovable y el comercio equa, la imaginación creativa unida al sentido de la responsabilidad de cada uno, el compromiso político. Es todo lo que se está diciendo esta tarde. Chiara supo declinar este principio de la pobreza con el compromiso de una verdadera renovación social que se desencadenó con el carisma de la unidad. Y esta es su grandeza.